Hola, hola. Hello, hello. Hello, Pablo. Happy birthday. Hola Lili, happy birthday. Feliz cumpleaños. También a ¿Qué día ti. para cumplir años? Sí. Gracias. So today we're going to try something that we've never done together, Pablo and I. We're going to do it in English and Spanish. El día de So hoy be vamos a patient. hacer, sí, vamos a hacer algo que por primera vez que no hemos hecho antes, que lo vamos a hacer en inglés y en español. And it's a great day because on the 2 days ago it was his birthday, and today is my birthday. So this is the way we're going to celebrate. Y entonces estamos celebrando juntos. Hace 2 días celebró él su cumpleaños y el día de hoy celebro el mío. Yes. Yeah. 22, 11, 22 at 11 o'clock. So es el 22 del 11, 22 a mis 11. Oh. Oh, what a day. What a day. ¡Qué día! Yes. Qué hermoso día. Eh, y me pareció una hermosa idea compartir esta celebración con quienes sintonicen en este momento o después, celebrar la vida, ¿no? Con este tema de los códigos de luz. I think it's a beautiful way to celebrate, inviting others to join us in this celebration and keep celebration after the book launching also. So I think it's a Yes. good way to say thank you. Yeah. Yeah. And I'm wearing a present from the Durna tour from Brazil. Wow. Traigo puesto un regalito del tour de Brasil. And I thought I was called like to wear everything because I feel this year, this cycle for me was a lot about the Durna, ¿no? Siento, hoy me puse una playera de regalo que me mandaron, muchas gracias, de Brasil en el tour y todos los las cositas que fui recuperando durante el tour, porque siento que este ciclo fue mucho la integración del Durna and the integration of the cosmos within myself y la integración de el cosmos dentro de mí. Yeah. Wow, you say that I feel, the pelómetro. I don't know how to Shivers, say that in English. shivers. Yeah, shivers. Yeah. Decís eso, Lili, siento ahí la activación del pelómetro, del poder de este ciclo. It's a profound cycle for you, Mhm. you know? I So it's agree. an honor for me to be here sharing with you. Es para mí Mm. un honor estar compartiendo y celebrando junto a Lili el cumple. I'm Gracias. so happy that now you say yes to do this together. Yo estoy súper contenta que ya puedo hacer estas cositas y que Pablo dijo, sí, ahora sí, ya estoy listo. Sí, So it's also a very thank you. important cycle for you. I feel this one. También siento que Yeah. fue un ciclo importante para ti. It was a lot from going out, ¿no? Fue el salir, ¿no? Since the blueprint, desde el plano maestro. So that's part of everything. Yeah, it's like the universe, pushing me to going out more than I'm choosing, going out. But es más como el universo empujando a salir afuera, lo cual es hermoso. Bromeaba diciendo más que eligiendo, pero por supuesto que es algo que elijo. Of course, something I'm choosing, and I'm so happy to do this. Um, Also, an opportunity to express my soul and myself also in a language that is not my first language. But we speak Spanish, English, and like language. So I want to use all the tools that I have to in order to be able to share with you. So I think it's
a good opportunity. Pienso que es una hermosa oportunidad de compartir, siendo que el inglés obviamente no es mi lengua madre o mi primer idioma, pero digo, bueno, hablamos español, hablamos inglés y hablamos lenguaje de luz, o sea, ¿qué más? Hay que aprovechar todas las herramientas para comunicarnos y expresar aquello que queremos compartir, ¿no? O que sentimos que estamos llamados a. And a lot that has happened is the growth of a language beyond words, beyond any restriction. And for me, the journey of allowing the language of the cosmos, which it transfer here to the language of light, I feel it's deeper and deeper and deeper, and it's easier to communicate here on Earth right now. Y siento que parte de toda mi recorrido ha sido el integrar, recordar, reconocer un lenguaje más allá de aquel restringido con significado y abrirnos a un lenguaje vibracional de pura vibración, que aquí en la Tierra se ve, la vibración se convierte en luz, por eso es el lenguaje de luz. And I feel it has been part of your journey too, Pablo. Y siento que también ha sido parte, el lenguaje de luz ha sido parte de tu camino. Yes, totally. I feel every time, but so inspired in your way to sharing the light language. Also, I took training with you, and I learned a lot in the way to let free myself of that those restrictions in order to express what is coming from the spirit or soul, and give permission to myself to just be, and in that state of being give permission to express. And I think that's the magic of light language. Give you that permission to express what you have to express, but not in the in the in the Linear. blind way, yeah, linear way, more in a quantic way. So for me, that's the magic. Es totalmente de acuerdo con lo que me decías, Lili. Siento que el lenguaje de luz te permite liberar de las restricciones, ¿no? O sea, de la forma lineal de tener que comunicar algo que siento que a la vez, al ponerlo en palabras, termina siendo restringido, ¿no? O sea, que termina siendo estructurado y, y siento que el lenguaje de luz es como que trasciende completamente eso y te permite abrirte y expresar lo que tenés para expresar, pero a un nivel del alma, a un nivel espiritual, divino, con lo que sea que cada uno también conecte, ¿no? Then it comes to me, the question, and it's funny because I feel my answer keeps evolving. What is light language? That it was from the beginning. ¿Eh? That's a good Siento, one. ¿no? Desde el principio que empiezo a compartir lenguaje de luz, bueno, surge todo el momento la pregunta, ¿y qué es el lenguaje de luz? Y siento que entre más lo integro, más hay, ¿no? Como una respuesta.
y evoluciona y también depende del día, de la hora, del estado. It also depends when are you asking, who is asking, how in which mood I am when I'm answering it. But essentially, for me, the light language, which comes from me from consciousness, that's why I'm calling also is the consciousness language. It's a multidimensional language that does not have a meaning, but it has vibration. Para mí, el lenguaje de luz, que detrás de él hay conciencia, por lo tanto, le llamo también lenguaje de conciencia, es una forma de comunicación multidimensional que va más allá de un significado a solo una esencia vibracional. So, it's about feeling it. Entonces, se trata de sentirla. And the more you open up to it, the more you understand. Y entre más te abres a este idioma, a este lenguaje, más entiendes. What would be your definition, Pablo? ¿Cuál sería tu definición? Well, for me, it's well what you said, but also it's like the language that allows you to go beyond that limitation of the meaning of the words, to open a space, to let the magic happens. Because I feel the light language is not a one way Mhm, mhm, language or way of communication, like someone sending a message and someone else receiving that. I feel more like you, when speak like language, open the space and let the information go. And when you do that and open yourself to understand more from your inner self, there is an answer mhm, also in the space. If you are with other people sharing, I feel also that the summatory of the different feelings there create an answer, and that also communicates with the consciousness behind that message. Siento, no sé si lo expliqué bien en inglés, hice lo mejor Sí, que sí, pude, sí, sí, pero sí, sí se esto entiende. de qué es lenguaje de luz, siento que es básicamente este lenguaje que nos permite trascender, como lo dijiste, Lili, todas las limitaciones. Y que siento que cuando abrimos al, al espacio a expresar el lenguaje de luz, no es un lenguaje de una sola ida, ¿no? O sea, de una sola vía, onda, yo transmitiendo el mensaje y los demás reciben pasivamente. Siento que el lenguaje de luz también lo que permite es como una comunicación de dos vías. Está la conciencia de luz sosteniendo el mensaje, la persona que lo canaliza o que lo está transmitiendo, lo emite, lo comparte, y a la vez en esa resonancia que se crea con todos los que están compartiendo ese espacio, también es como que para mí crear una respuesta que interactúa con la conciencia, lo cual lo hace un lenguaje de dos vías. Entonces, por ahí el mismo mensaje, siendo escuchado en otro tiempo, con otras personas, es como si Ujú, actualizara la información y se ujú, volviera otro mensaje, pero en ujú, realidad es el mismo. So in ujú, that way, when you conjure that message in, maybe someone listen the recording of this in a quantum way, maybe it's the same message, but in that interaction, the message keeps evolving. ujú, So you can say it's a different message, but not, it's the same. ujú, But that interaction makes the language something alive. ujú, Y esa interacción hace para mí el mensaje o la información
algo totalmente vivo. So I think also that's something very good about the light language, because you have a message, but this message keeps evolving. Mhm, mhm. And this has, in my opinion, what you're saying has to do with we're using on Earth, which we have follow a linear program. We have been using linear languages, right? And vary from the matter. Entonces siento que mucho, en mi opinión, lo que comparte Pablo es, bueno, hasta el momento, pues estábamos acostumbrados a utilizar un lenguaje lineal porque estábamos viviendo solo una vida lineal en materia. So, if we are living a linear life in matter, just the 3D, then the other languages are very useful. Entonces, si estamos viviendo solo en la 3, en la dimensión 3, en la 3D, linealmente, solo en materia, los lenguajes, idiomas que tenemos son muy buenos para la comunicación. So, it's not saying that they're not valid. No estamos diciendo que no son válidos. But now, we're evolving towards a quantum and cosmic multidimensional beings here on Earth. Pero estamos evolucionando a un ser cuántico, cósmico, multidimensional aquí en la Tierra. So it's limited because we're going to the 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36 dimension. Well, the lineal language, it cannot go there, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita estamos evolucionando a este ser cuántico cósmico, estamos de la 3D, vamos a la 5, 6, 7, 8, 12, 36. Por lo tanto, ya en estas otras dimensiones deja tener su validez. Y nos invita a abrirnos a lo que estamos descubriendo que somos, pura vibración. And so the light language is inviting us to open up to the fact that we're discovering as quantum beings, we are vibration. We are vibration. And then to discover that we are actually just a vacuum of consciousness, the most. So this is where we open up to the language of consciousness. Y entonces estamos abriéndonos a este concepto de que somos seres vibracionales como seres cuánticos, y aún más nos abrimos a la posibilidad que somos todo un vacío de conciencia donde tiene cabida el lenguaje de conciencia. So this is why the idea of vibrational language, por eso la idea del el lenguaje vibracional. But what happens, like you said, Pablo, is that when we release the 3D and we open up to 5 dimension, 7 dimension, 12 dimension, suddenly the vibrational language come to us, and as you say, it's going to read you. How are you vibrating? So the essence of the message come, and it's going to reach the same coherence as what you're vibrating. So that's why if you keep evolving, the same message has more information from you. The same message has more information to you because it's always reading you. It's like you say, it has an interaction. Y entonces, ¿qué sucede? Es que entonces este lenguaje vibracional te puede leer vibracionalmente. Entonces viene un mensaje en vibración y te lee y dice, está vibrando así, déjame le envío la vibración que coherentemente puede integrar ahorita.
y tú de repente evolucionas, entonces tu vibración cambia, se amplía, por lo tanto puedes del mismo mensaje recibir más. And it's a never ending story. Y es una historia sin fin. Yeah, love that. I think that's a good explanation for people when they ask why I feel different each time that I listen, maybe an activation from Team Academy. Like the people repeat them every day, maybe for 28 days or more. And sometimes I received emails asking about why I feel different the activation when the activation is the same. Muchas veces recibo emails de personas preguntando que están haciendo alguna activación en particular y la repiten por 28 días o más a veces. Y en esa integración a veces me preguntan, ¿por qué lo siento diferente? Si es la misma activación o es el mismo MP3. Digamos, la información, comillas, comillas, es la misma. So I think this one is a good answer, and I will keep the video to send them a link when they ask me why I'm feeling different activation. Entonces voy a guardar el video y el link para tenerlo listo cuando me pregunten de nuevo para que puedan ver la información que está compartiendo Lilly y que estamos compartiendo acá, porque siento que es súper útil para poder comprender más sobre qué es el lenguaje de luz, pero no en una forma limitada. ¿Sí? I think it's very important what we are sharing here today about light language, because this I think will allow you to understand more about it, but not in a limited way, because maybe for you it's other thing, you have your own definition. And I think it's very nice to also have different definitions about the light language. Y esto creo que es genial porque te permite también conectar con tu propia respuesta, porque quizás para vos el lenguaje de luz es algo más. Y eso es súper bonito también, que cada uno puede ir creando en este lenguaje más conceptual su definición, pero abierta, ¿no? Permitiendo que se pueda actualizar también a medida que vas evolucionando. In my journey with you, Lily, and with the light language, the definition, as you said before, keep evolving. Always I feel something new, and I discover something new about the light language and the possibilities. And something that I love about what you do is that you express light language, vibrational language, not only with voice. You let the light language express also in your body, in your movements, and also in 2D format with icons. Algo que me encanta es que Lily permite expresar el lenguaje de luz o el lenguaje vibracional no solo en un formato de voz, ¿no? Que por ahí es como el primero que al escuchar lenguaje nos viene como la voz o transmitir a través de la voz. Y algo que me encanta que haces es que además lo haces a través del movimiento con el cuerpo, dejas que tu ser, o sea, más allá de la fisicalidad a nivel energético, vibre el mensaje, no solo lo emita o lo comparta a través de la voz, sino que vos realmente vibrás el mensaje cuando la información o el lenguaje de luz cuando lo estás expresando, y también en un formato 2D, como la 2D para la visualidad o la fisicalidad, Holográfico. ¿no? Holográfico. Esa es la palabra. ¿No? En este formato más tangible, pero que está emitiendo un montón de cosas. Lily said that is holographic, not only 2D. But I think also you see, it's something that I'm touching, like this tiny thing, it's vibrating also, all the information. In this case, Timalu, Universal Cosmic Love.
En este caso, el Timalú, que es del amor cósmico universal. And this is right now when you're talking both things that, well, first of all, why the three ways of sharing is because it's so much information that we need to use what's more tangible in our world, like bringing consciousness of space into sound, bringing the consciousness of time or memory into light, movement, and bringing consciousness, energy into matter through geometry to color form in a holographic way. Y ¿por qué me llegan de esa manera? Es porque es tanta información que hay cómo hay que compartirla aquí, todavía en este estado de conciencia que estamos aquí en el planeta. Entonces hay que utilizar aquello que ya es más cercano y conocido y tangible para el ser humano, como la vibración, las ondas del sonido, ¿no? Que están capturando espacio, las ondas de tiempo y memoria, ¿no? Que capturan a través de la luz generada por el movimiento y capturan conciencia y energía en materia a través de geometría en forma holográfica. And one thing which is that you're saying as a definition, and from the experience that you experience every time something else, the recommendation is don't listen to the sound of the light language. Allow the sound to listen to you. Don't just move light. Allow the light to move you. And don't use the codes. Allow the codes to use you. And that it's from a more cosmic perspective and really from a surrendering from what's happening with energy. Y algo que me viene es respecto al lenguaje de luz, no hablamos de sonido. Entonces, no trates de escuchar el lenguaje de luz. Deja que el lenguaje de luz te escuche a ti. No trates de generar luz a través del movimiento. Deja que la luz te mueva a ti. No intentes usar los códigos, sino permite que los códigos te usen a ti. Siempre para el más alto beneficio tuyo y de los demás. And obviously always from the higher purpose of you and others. But you see, we come from a more 3D lineal doing towards a multidimensional being, ¿no? Entonces nos movemos de un ser 3 dimensional que hace, que está acostumbrado solo a hacer, nos movemos hacia un ser multidimensional que solo es. And that is very challenging for the human being. Y es bastante desafiante para el ser humano. Yes, it's like meditation, you know. You need to surrender to that state and let the consciousness open inside you, and it's not that easy. Es como cuando en la meditación uno tiene que hacer ese espacio para poder sostener la conciencia o la presencia, y no es tan fácil. But in the case of light language, I feel when you say yes to do that, that interaction
with the movements or the codes and the light language starts to happen. It's only say yes, because in my way of those things in the past, I am someone very mental. Uh, and at the beginning, when the light language appears in my life, was like, I'm crazy, you know? And then the dolphins came and started talking, sending codes and light language. And so now I'm really crazy. Eh, Además, esta interacción creo que va abriendo el espacio. Yo en el pasado, digamos, me consideraba como alguien muy mental, era la forma en la que abordaba las cosas. Y cuando llegó el lenguaje de luz, primero fue como, esto es algo loquito, ¿no? O sea, me estoy volviendo loquito. Empieza a pasar, de repente llegan los delfines y me empiezan a hablar y es como, Lili, me están hablando delfines. Sí, me dice Lili, están acá. Y empiezan a mandar códigos y empiezan a hablar en lenguaje de luz también y es como, bueno, ahora sí, ya definitivo, locura completa. Sí. So, I think that after that, saying yes to the light language and also to your cosmic self, you can embrace that craziness. Después de decir que sí y abrirte y dejar que en esa interacción suceda, siento que uno puede abrazar su propia locura. And for that, to me, the light language is a great tool to connect with your true self or your cosmic self, your stellar self. So I think it's something like a great gift from the universe. And also, in this case, you allowing yourself to express that beyond what people can think about it. Pienso que es un regalazo del universo el lenguaje de luz y recordar eso, pero también pienso que vos, Lili, te lo permitas y lo expreses y lo muestres en las distintas formas, compartiéndolo, también es un regalo, porque a las personas que les pasa, a los que nos pasa, a los que vamos comunicándonos de ese modo, es también el permiso, ¿no? De poder encarnarlo, de poder compartirlo y saber que es completamente normal cuando vas despertando tu conciencia y vas evolucionando. Pero me parecía algo importante también de traerlo, ¿no? Yes. No, I Y really que, like what you're saying. y que más allá de lo que la gente piense, siempre siguiendo con tu propia locura, en el buen sentido de la conexión completa con la autenticidad de quién sos, ¿no? Y de lo que tenés para transmitir. Yes. Something I noticed through the years of light language and language of consciousness is when you get a little bit, it activates the next level. It activates, and it's an activator of others. So it's like, because it's vibration. So if people start listening to the activations that I do, their own vibrational language, which are just, they are vibrations, this information that wants to communicate with you, that wants to express through you, it starts to awake. So the more I do it, the deeper I can go, ¿no? Entonces, lo primero que yo he experimentado durante pues todos estos años de lenguaje de luz y lenguaje de conciencia es que entre más lo permito, entre más lo comunico, entre más lo expreso, primero más profundidad llego a él, pero al mismo tiempo aquellos que escuchan todas las activaciones que comparto, se les empieza a activar el suyo. Y entre más escuchen, más se les activa, ¿no? Es algo como muy contagiante, ¿no? Es like the laugh, you start laughing and then you don't know why, For me, it's like someone laughs in front of someone, and it's contagious. I start laughing, and then people ask me, "Why are you laughing?" I don't know. I'm just laughing because he's laughing, ¿no? Es como la risa, ¿no? Se me hace, cuando es profunda, cuando es real, contagia,
¿no? Y a mí me pasa, ¿no? Que de repente está alguien, se está riendo no sé dónde ni de qué, y yo me empiezo a reír, y me dicen: "¿De por qué te ríes?". Ay, pues quién sabe, pero pues él se está riendo y es súper contagioso. So the same thing happens. And one major thing that happens there, it's I understood the difference between knowledge and wisdom. Y algo que me llevó todo esto es a diferenciar entre conocimiento y sabiduría. And I noticed knowledge is something that you can keep, you can compartmentalize in your mind, you can even write it, and then you pull it, you learn it by heart, whatever. This is knowledge. But wisdom, you can only reach it with your whole being vibrating. So what happens with the light language, it's activating your vibrational wisdom beyond time and space, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el conocimiento es algo como más de nuestra vida lineal, de lo que hemos aprendido, lo recabamos, lo aprendemos de memoria, lo ponemos aquí. En cambio, la sabiduría es vibracional y solo la puedes acceder vibrando. Por lo tanto, el lenguaje de luz lo que hace es que empieza a activar la vibración propia de cada uno de sabiduría y se empieza a activar más de diferente sabiduría más allá de tiempo y espacio. So this is why, for example, Marga is saying, like with Mirtiale, which is the vibration of the Lemuria and Atlantis wisdom, when we start sharing Mirtiale, it start awakening, ¿no? Y por eso con este comentario de Marga que nos dice exactamente como con Mirtiale, es una vibración exactamente, un sonido vibracional activando la sabiduría propia de cada uno, la memoria celular, la memoria de conciencia de tiempos de Lemuria y Atlante, la sabiduría. So this is why the light language cannot be taught in a linear way, ¿no? Por eso el lenguaje de luz no se puede enseñar de una manera lineal. It can be shared vibrationally, so it opens up to your own vibrational language within you when you allow it, ¿no? Y entonces no es un lenguaje que se pueda enseñar de manera lineal, sino es un lenguaje vibracional que es a través de la vibración, del contagio, del despertar de tu propia sabiduría vibracional y de esos mensajes que están ahí. So again, it's not light language exterior to you, you become the light language. Nuevamente, no es el lenguaje de luz algo externo contigo, sino tú te vuelves el lenguaje de luz. You start vibrating light language, consciousness language. Tú empiezas a vibrar el lenguaje de luz y de conciencia. Therefore, you're able to receive and emit. You get in the process of giving and receiving of that. Y entonces das y recibes entras tú a ese dar y recibir, a ese sistema bellísimo vibracional que es el lenguaje de luz. Oh, beautiful. So we can say that it's an invitation to take responsibility of your own wisdom. Ujú. Podemos decir entonces que es una invitación a tomar responsabilidad de tu propia sabiduría. So if you say yes, you know what you will have. Yes. Entonces si decís sí, sabrás lo que tendrás. A ver, ¿qué nos dice? I did awake light language. Yeah, I dare to tap into the now and then. I have a couple of my own recordings that if I finally listen to it, they will put me at home.
Dice que exactamente eso fue lo que le sucedió y de repente lo empieza a expresar. También tiene esas grabaciones que si se los enseñara a su familia, bueno, pues ponía. I'm going to tell you what Galileo told me. Lily, do not worry. There's no way you can end up in prison like I did. Les paso el mensaje que me dio Galileo cuando cada vez que me decían, y ahora tienes que compartir, yo decía, ay, me decía, tú no te preocupes, Lili, no, ya no es posible que te metan ni al manicomio, ni a la cárcel, ni a ningún lado. Ya exprésate libremente. Así que ahí está. And as long as and definitely anybody who doesn't want to evolve from the 3D to the 5D is going to have confrontations, either deny it, it's crazy, or even fear, ¿no? Y obviamente alguien que se quiera agarrar y no soltar su vida linealmente en la 3D, no se quiera abrir a seguir evolucionando, el lenguaje de luz, como es vibración, bueno, pues lo va a confrontar a la persona ya siendo a manera de negación, a manera de burla o a manera hasta de miedo. ¿No? So this is okay, and it's not our duty to convince anybody. I feel the only duty I have to myself is to keep vibrating it for me. Y siento que el único compromiso que tengo es no de convencer a nadie, sino para mí, seguir vibrándolo para mí, por el compromiso que me tengo a mí, por el amor que me tengo a mí, for the love that I have to myself. And that's something I learned through the years also of sharing, is I'm going to just share it because I love sharing, and because when I share it, like Pablo said, is something that it comes back to me and I just keep expanding. Entonces, eso fue también parte de mi propio aprendizaje, ¿no? Saber que voy a compartir y no lo estoy compartiendo para los otros, lo estoy compartiendo para mí, y desde ahí es que se comparte, más allá del que esté abierto a recibirlo o no, lo hago porque, ay, qué rico se siente, y porque cuando lo compartas siempre hay ese, ¿no? Esa bondad de sistema que también das y recibes al mismo tiempo. Something that's amazed me about the codes, the light codes, is there are people that maybe confront with or deny the these tools or the light language, or maybe they can think that it's something crazy. It's okay. Everyone can think what they want, but when I share what I do with the light codes, the Gideon, the Dolphins codes, they can maybe they cannot understand what I really do with them, Ujú, but when they see the codes, they feel something. ujú, So they don't understand, but ujú. they open themselves Exactly. to what I do. Algo que a mí me fascina de qué pasa con los códigos cuando los llevo conmigo y cuento lo que hago y los muestro. Por ahí las personas no entienden realmente qué o cómo funciona, y de todos modos se abren porque pueden sentir. So they say, what you have there, give me them. I can touch them, can see them, you know. Entonces por ahí te dicen, bueno, ¿qué tenés ahí? ¿Qué trajiste? A ver, los puedo ver, los puedo tocar, because they can feel that something is happening there. Ujú, They cannot explain that, but there is a feeling. And that's, for me, that feeling is that vibration. ujú, Para mí ese sentimiento que sienten al verlas
las cartas, es como una especie de emoción. Para mí es la vibración de conciencia que transmiten los códigos, Mm. que hay algo que está pasando en el sistema de la persona energético. Y aunque no lo puedan entender, se abren Ujú, al lenguaje de luz. ujú, Es increíble. Siento que también como hay personas que pueden no entenderlo, hay otras que aunque no lo entiendan, se abren ujú, igual a esa vibración. ujú, ujú, And I think with that openness to the tools comes, then that opportunity ujú, to go, profound to go deeper in these tools or in the, you know, spirit language. ujú, ujú. I agree. I think that the only rule is open up, ¿no? Si podríamos decir, ay, ¿qué regla habría? Solo ábrete. And then the rest happens. Y lo demás sucede. And it's very precise of what is needed in the now. Y es Yeah. súper preciso de lo que es necesario o necesitas en el ahora. So it's not gonna try figure out anything else from the past. Like it's gonna harmonize past, future, but further now, ¿no? Entonces se va a ir a armonizar pasado, futuro, como le queramos llamar, pero siempre desde el ahora. And it's gonna share with you whenever you're ready to whatever information. It's gonna be there for you. Y cuando estés listo, lista para la información que sea precisa para el momento, te llega. It's incredible. It's Yes. beautiful. Yes, really. It is something I want to add and share. It's the light codes also help me to heal my system of communication, my intuition, my connection with my higher self. So I think it's something that healed and clear, the system of communication. So in order, when I activate more the codes in me, the communications become clearer, and deeper. Algo que quería adicionar y agregar es que a medida que fui trabajando con los códigos, también mi sistema de comunicación se limpió con la intuición y con mi ser superior, digamos, mi canal de transmisión o de comunicación fue siendo cada vez más limpio y, y la conexión más profunda, ¿no? Yes. So what I feel right now, I don't know if you agree with me, Pablo, that we're gonna have to do another one. Lo que estoy sintiendo es que esto se va a quedar como la parte uno. And so we can have a little transmission para Yes. hacer una transmisión. But I'm gonna tease you what's gonna come Okay. in the Chan, 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 next chan. one. Pero les voy a dar un poco un teaser de lo que va a venir prontamente y les explicamos cómo lo ponemos. Más grande, ¿no? Ujú, Ah, ok. ujú. A ver. Ahí. So Ah, this is how something I'm using as my birthday. And I'm using a hologram for the new human, Umina hologram, and the consciousness codes of the animals. So this is something we can share a little bit more about that. We can share about your codes and how to use it for your also with the Umina Ola eye cycle, ¿no? Y cómo utilizar todo con
el ciclo de Uminaula. So you can use it for your birthday, but New Year is coming soon. So we can use it also for that. Entonces lo pueden utilizar con nosotros para el cumpleaños o para utilizarlo para el nuevo año que viene. And so we can have all the information that it's here. So it's a lot more to come for the next time. I love it. Así Me que encanta. tenemos Me mucho encanta que la idea. compartir. Sí, me encanta la idea de tener herramientas para celebrar un nuevo ciclo, ¿no? Sea el cumpleaños o el año nuevo. I think it's great to have tools to start a new cycle. I did a ceremony for myself, and well, I didn't have this one, but I want them now to do another one from New Year. No lo tuve para mi cumpleaños hace 2 días, es algo nuevo, así que eso es como una sorpresita súper bonita, saber de que podemos tener estas herramientas también para iniciar un ciclo, ¿no? O sea, que puede ser el cumpleaños o el año nuevo, pero siento que, bueno, cualquier otra eventualidad que para uno sea un nuevo inicio, qué bonito poder tener estas herramientas y, bueno, con ganas de compartir más sobre esto, pero bueno, vamos a hacer una pequeña experiencia. Yes, and normally I use a lot of the Pleiadian, but this time it's very precise to go deeper into the integration of the consciousness and wisdom of the animals. Entonces, realmente lo hago este tipo de ceremonia, este tipo de trabajo energético para mí en el cumpleaños con las cartas de códigos pleyadianos, pero esta vez fue específicamente con los de Orión, con la conciencia para integrar más la conciencia y sabiduría cósmica de los animales. So, a lot more to come. Me encanta. Sí, ¿no? And for me, it's an amazing cycle. Today, for the 22/11/22, I normally never have a live stream, but I felt today sharing something was part of the celebration. Generalmente el día de mi cumpleaños como hoy, pero no, lo dedico más hacia adentro, pero el día de hoy, como es 22/11/22, sentí también compartir el cumpleaños con todos ustedes. And let's see what happens. Do you want to start, Pablo? Vamos a ver qué sucede ahorita con esta transmisión. Ok. Se me sigue escuchando, ¿no? Sí. Ah, ok, porque se me tildó la pantalla. Pero bueno, Ya. vamos. Ok, close your eyes. Cierra tus ojos. And let's celebrate a new beginning inside each of us. Y vamos a celebrar un nuevo inicio dentro de cada uno. We call for the presence of the mermaids. Llamamos la presencia de las sirenas. We open up to vibrational communication with us.
y te invitamos a la comunicación vibracional con nosotros. We are ready to co-create with you. Estamos listos, estamos listas para co-crear más contigo. It's a new cycle, a new beginning for us. Hay un nuevo ciclo, un nuevo inicio para cada uno de nosotros. I feel the opportunity to open myself more to what the masters from Lemuria and Atlantis are sharing with us. Y siento que es una oportunidad para abrir nuestro corazón, nuestro espacio interior, a recibir más de la información que los maestros de Lemuria y Atlantis están compartiendo con nosotros. I feel this transmission as an upgrade in our own consciousness to be able to receive more of this energy. Es una actualización en la conciencia de cada uno y cada una de nosotros para recibir más de esta energía. Siento e invito a la presencia de los delfines, a la conciencia delfínica que empieza a llegar y a envolvernos. I call for presence of dolphins, for the dolphin consciousness. And they start dancing around you, swimming around you, purifying your emotional field. Y ellos comienzan a purificar tu cuerpo emocional, tu campo emocional, para ayudarte a trascender cualquier resistencia, to help you to go beyond any resistance. Shasamae Nyae Laen Matu Seraneva Laen Matu Seraneva. It's a yes emerging within you. Give permission to receive this upgrade. Hay un sí creciendo, emergiendo en tu interior. Y es tu decisión dejarlo emerger para recibir esta actualización, esta asistencia. It's up to you, the decision to receive this upgrade for you, this support from dolphins and masters, Lemuria and Atlantis. We call for the presence of Merlin. Llamamos la presencia de Merlin. I am you, you are me, we are, I am.
Yo soy tú, tú eres yo. Somos, soy. 22-11-22. 22-11-22. Creating a mirror. Creating a portal. Creating a multidimensional portal. Creando un espejo, un portal, una puerta multidimensional. Where you can allow more of your cosmic wisdom to come through this portal, through this window, through this reflection of a mirror. Permite que a través de este portal, esta ventana, el reflejo de este espejo multidimensional llegue a ti más de tu sabiduría cósmica. Allow a new beginning. Allow to release the old and open the new. Permite un nuevo comienzo. Soltar lo viejo y abrirse a lo nuevo. You're ready to let go. Estás lista, estás listo para dejar ir todo aquello que ya no te es útil, todo aquello que se interpone entre vos y tu propio bienestar. It's time to release all stuff that is standing between you and your great goodness. You're ready. Estás lista. Estás listo. Mae. When you're ready, in your own time, we come back to the here and now. Y cuando estés listo, estés lista, va regresando a la aquella hora. Etenea. Ay, pues ahora sí, listos para el nuevo día. Sí. Así que, Bueno. Etenea. Etenea. And this continues. Muchas gracias, Lily. Thanks for the invitation. I'm so happy
Estoy muy feliz y happy birthday. ¡Feliz Happy birthday. cumpleaños! A disfrutar, a festejar. It's time to celebrate. So, bye bye.